ilium es bien pequeñito, o sea, realmente podemos decir de yeyuno ilium que yeyuno ilium, la parte más importante yo diría que es la fisiológica en este caso. El famoso yeyuno ilium, que vamos a decir, básicamente está constituido yeyuno ilium por 15 a 16 asas, así se llama, asas intestinales. ¿Qué son esas asas intestinales? Pues no es otra cosa más que esa sinuosidad que tiene el famoso intestino. Al estar así, entonces lo voy a resaltar. Cada unita de estas, casi no lo resalta, doctor. Cada una de estas cositas así sería pues una asa intestinal. Una asa intestinal, ¿no es cierto? Son las asas intestinales, son las sinuosidades. Entonces, se va a decir que tenemos de 15 a 16 asas intestinales que básicamente van a estar dispuestas en la primera parte, que sería la parte yeyunal, ¿no es cierto? En la parte yeyunal, esas asas están dispuestas en una manera horizontal y justapuestas una sobre otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba entrando a cirugía, las primeras cirugías, a nosotros nos decían siempre, por eso les digo, medicina siempre cambia, siempre va a cambiar y algo va, siempre nuevo se va a dar. Cuando nosotros hacíamos laparotomías al inicio, es decir, abrir todo el estómago y teníamos que sacar todas las asas intestinales para lavar o para hacer alguna cosa, para hacer cualquier procedimiento, las sacábamos totalmente fuera del abdomen. Y luego nos decían, hay que ordenar las asas intestinales. Entonces, uno de los principios era este, poner las primeras asas yuxtapuestas en ese sentido, una sobre otra, y luego en las finales las teníamos que poner básicamente una al lado de otra, que serían las iliales. Entonces podríamos decir que las yeyunales están justas horizontales una sobre otra y las iliales en cambio están una a continuación de otra, son más verticales. Y básicamente estas de acá tendríamos que colocarlas en la porción superior izquierda y estas de acá abajo tendríamos que colocarlas en la porción inferior derecha. Después pasó el tiempo y ya no, simplemente las colocabas y sacudías como cuando sacudes algo para que se acomode dentro de un saco, ¿no es cierto? Pones ahí naranjas dentro de una funda de un saco y los sacudes y se acomodan solas, pues después se empezó a decir no. ¿Por qué? Porque había la posibilidad esos son los criterios que se daban, si tú tocas demasiado estas asas intestinales, tienes la mayor posibilidad, que es decir, que produzca una enfermedad llamada adherencias, que es decir, que, por ejemplo, una de estas se pegue, se quede soldada una con otra y luego cause una obstrucción. Entonces, básicamente decían, no hay que estarlas tocando demasiado, no las moleste mucho, déjalas tranquilas, ellas solitas se van a ordenar. Entonces, así va cambiando la medicina, mis queridos amigos. Entonces, al principio uno pasaba el tiempo ahí ordenándolas, poniéndolas en orden y todo ese tipo de cosas, y luego después ya nadie las ordenaba, las amontonaban ahí, una sacudida y esperábamos que la señora, el maravilloso cuerpo humano haga su trabajo. Entonces, básicamente, complicaciones en los dos, ninguna complicación, estaba igual, básicamente, pero un paciente que es operado puede ser que en la tercera edad tenga adherencias, entonces por eso era el principio de decir, no le estés tocando mucho las asas intestinales a ese paciente. Bueno, en fin, eso solo son anécdotas del pasado. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Las famosísimas relaciones, ¿no es cierto? Si yo tomo solo un asa, por ejemplo, así, tendría solo una asa intestinal. Primero voy a tener un borde, tienes que leer atentamente, dice borde. Dice borde y luego dice caras. Entonces, primero el borde. Ese borde va a ser el borde adherente. A ese borde se llama adherente porque ahí le está llegando el agua al coco. Ahí está llegando la arteria, pongamos que sea la arteria yeyunal o la arteria ilial, ya, yeyunal, pongamos. Entonces, por este borde adherente está entrando la arteria. Y si está entrando la arteria, quiere decir que aquí está, pues, el famosísimo mesenterio, cubriendo esa arteria. Como decíamos, está entre las dos hojas. Entre las dos hojas estaría esa señora arteria que le está llegando. Por lo tanto, aquí le va a llamar a este borde, le va a llamar el borde, el famosísimo borde adherente. Ok, listo. Entonces, acá, ¿qué vas a tener? Así y así. Está cortado. Entonces, luego te va a decir de las caras.
va a tener tres caras convexas. ¿De dónde sacó? Entonces, a veces alguien dice, pero doctor, aquí solo veo esta cara convexa, no veo otra cara convexa. Entonces, Rubier es un desgraciado. Lo que Rubier hizo fue hacer esto, porque él no te quiere en realidad. Él cuando estaba escribiendo ese libro ya te vio sentado frente a un computador diciendo, ¿cómo se van a marear de lo lindo con todo lo que voy a decir y voy a hacer? Pongamos aquí el borde adherente, que es el mesenterio, perdón, el mesenterio, y llegando aquí a este borde, que sería el borde adherente. Entonces, te habla de borde, pero después tienes que leer atentamente porque lo que te empezó hablando es de caras. Una cara superior, una cara inferior, cambios de color, una cara inferior y por último la cara anterior. ¿Sí? Entonces, tú estás viviendo aquí en el centro. Entonces te va a decir que, por obvias razones, estas dos caras, esta superior, se puede estar relacionando con otra asa intestinal que esté aquí. Y la inferior también con otra asa intestinal. Y la anterior se puede estar relacionando con quién? Con la pared abdominal. Entonces te está diciendo que hay estas caras que son la cara superior convexa, o sea, tres caras convexas, estas tres caras. Una cara superior que puede estar relacionándose con las asas intestinales, ¿no es cierto? Otras asas intestinales, la cara inferior con otras asas intestinales y la cara anterior puede estar relacionándose con la pared, pero también podría estarse relacionando, Rubier mismo lo dice, con otra asa intestinal que esté acá. ¿Sí? Entonces, básicamente, te está diciendo que esa sería la situación de las caras. Entonces, estás hablando, ok, en pocas palabras, si se pregunta cuál es la constitución, son tres caras, ¿no es cierto? Una superior, una inferior, una anterior y un borde, que es el borde adherente. Esta cara anterior podría decir que es libre y también podría decir que básicamente este borde sería el borde libre, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que a veces te presta a confusión. Esto de aquí sería el borde libre. El famosísimo borde libre. Sí, este anda cantando, libre soy, libre soy. Entonces, ese sería el famosísimo borde libre, ¿no es cierto? Entonces, básicamente vendría a constituir también acá ese mismo borde libre, sería la cara anterior que está aquí, ¿sí? Esa cara anterior.